Le negaron a un veterano la entrada al submarino. Entonces el almirante vio su etiqueta con su nombre y se quedó paralizado. Señor, voy a tener que pedirle que se haga a un lado. La voz era joven, aguda y estaba impregnada de una impaciencia que rasgaba el aire festivo del día de la flota. El suboficial Miles Corbin, de no más de 25 años, estaba de pie con los brazos cruzados, bloqueando la pasarela hacia la nueva joya de la corona de la Armada, el submarino nuclear USS Vanguard. Frente a él, Felix Sparks, de 89 años, permanecía completamente inmóvil. No se apoyaba en su sencillo bastón de madera. Su espalda, aunque encorvada por la edad, mantenía una rectitud que parecía desafiar la gravedad. Su mirada estaba fija en el elegante casco negro del submarino, un gigante silencioso que descansaba en las aguas de la base naval de Port Adams. El sol se reflejaba en el agua, y el olor a sal y diésel era el mismo perfume que había conocido toda su vida. Corbin suspiró, una bocanada teatral. Señor, este es un buque en servicio activo, no una atracción turística para todos. La fila para la visita guiada está allí. Hizo un gesto vago con la barbilla hacia una fila de familias y adolescentes que serpenteaba por el muelle. Félix giró lentamente la cabeza, sus ojos azul pálido nublados por cataratas, pero claros y decididos, y finalmente se encontró con los jóvenes oficiales. No estoy aquí para una misión, dijo, con la voz grave y desgastada por el tiempo y el mar. El compañero de Corbin, un marinero más joven llamado Reyes, cambió de postura, su incomodidad era evidente. Vio el conjunto de metales, descolorido y apenas visible, prendido en el interior de la gastada chaqueta de tuit del anciano, que Félix había abierto ligeramente por el calor. Mira, abuelo, dijo Corbin, dejando de lado la última fingida cortesía profesional. Alzó la voz, atrayendo la atención de los que estaban cerca. No tengo tiempo para esto. No tienen pase, no tienen invitación. Tienen que despejar la zona, ahora mismo. La multitud empezaba a espesarse. Los teléfonos, como insectos metálicos, empezaban a emerger, con las lentes apuntando al enfrentamiento. Un murmullo silencioso recorrió a los espectadores. Félix no alzó la voz. No discutió. Simplemente metió la mano en su chaqueta, aquella que olía ligeramente a cedro y naftalina, y sacó una cartera de cuero desgastada. De ella sacó una tarjeta plastificada. Era una vieja identificación de la Administración de Veteranos. La foto mostraba a un hombre mucho más joven, con la mandíbula cuadrada y ojos que brillaban con una luz feroz. Corbin apenas la miró. Se burló. Un sonido corto y desagradable. Una tarjeta de la Administración de Veteranos. Eso no es una autorización de seguridad. Esto es una pieza de equipo militar de $1.000 millones. ¿Crees que dejamos que cualquier veterano que diga haber estado en el servicio suba a bordo sin más? Empujó la tarjeta hacia el pecho de Félix con 2 dedos. Un gesto de profunda falta de respeto. No te lo voy a volver a preguntar. Vete. La humillación fue algo físico, un sofoco que Félix sintió por el uniforme que una vez usó, no por sí mismo. Vio las sonrisas burlonas en algunos rostros de la multitud, la compasión en otros. Vio al marinero Reyes mirando al suelo avergonzado. El ruido de la multitud, el llanto de un niño, el lejano graznido de las gaviotas, todo parecía desvanecerse en un rugido sordo. El joven suboficial era un muro de arrogante seguridad, y Félix era solo un anciano, una molestia, un fantasma de un pasado para el que no tenían tiempo. Corbin disfrutaba de la audiencia ahora. Él era el hombre al mando, el portero. ¿Qué pasa, anciano? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O simplemente olvidaste dónde aparcaste el caballo y la carreta? Las palabras pretendían herir, y lo hicieron, pero no de la forma que Corbin pretendía. La mano de Félix, nudosa y manchada por la edad, se dirigió instintivamente a un pequeño bulto en el bolsillo de su pecho. No lo tocaba, pero podía sentir su forma a través de la fina tela. Por una fracción de segundo, el muelle brillante y soleado se disolvió.
El olor a sal fue reemplazado por el acre aroma a ácido de batería y aire reciclado. Allí, los sonidos de la multitud se desvanecieron, reemplazados por el aterrador rítmico sonido del sonar activo. Cada pulso era un martillazo contra el frágil casco de acero. Volvía a ser un hombre joven, con los nudillos blancos al sujetar el mango del periscopio. El submarino, el USS Stingray, gemía a su alrededor bajo la inmensa presión de las aguas profundas y oscuras. Afuera, invisibles pero palpables hasta la médula, las cargas de profundidad soviética se acercaban, cada explosión una onda expansiva sísmica que amenazaba con destrozarlas. Podía sentir el frío y desgastado metal de la medalla de San Cristóbal en su mano, una plegaria desesperada en un mundo de oscuridad aplastante. La visión se desvaneció en un instante. Estaba de vuelta en el muelle, con el sol abrasador en el rostro, la mueca de suboficial aún fija. El objeto en su bolsillo pesaba, un pequeño ancla a una vida de secretos. No había venido allí a causar un escándalo. Solo había venido a despedirse, una peregrinación privada a la memoria de los hombres que habían servido con él. Un hombre cuyos rostros ahora eran más claros en su mente que los de las personas que estaban a pocos metros de distancia. Había comandado un buque como este. Un predecesor. Un fantasma de acero y vapor. Solo había querido estar en la cubierta de su descendiente una última vez. Para sentir las vibraciones familiares. Para honrar la continuidad del servicio. El camino estaba bloqueado por un chico con uniforme que solo vio a un anciano frágil. Entre la creciente multitud, una mujer estaba de pie cerca del fondo. Frunció el ceño. No era una turista. El doctor Thomas Thorne era el curador jefe del Museo Nacional de Historia Naval, y estaba en Port Adams para asesorar sobre una nueva exhibición. La voz alzada del suboficial la había atraído. Al principio sintió una molestia familiar por la falta de respeto. Entonces escuchó el nombre del anciano, pronunciado en un suave murmullo al marinero más joven que parecía tan apenado. «Me llamo Felix Sparks», había dicho el hombre, no como un desafío, sino como una simple constatación de un hecho. El nombre impactó a la doctora. Thorne como una descarga eléctrica. Felix Sparks. No podía ser. Felix Sparks era una leyenda, un fantasma, un nombre pronunciado en voz baja y reverente en los archivos más seguros de la historia naval. Un hombre cuyo expediente completo seguía clasificado al más alto nivel, marcado con un único y críptico nombre de proyecto, Sombra Susurrante. Había pasado años intentando descalificar ese expediente, chocando contra un muro tras otro. La mayoría de los registros lo registraban como fallecido, una ficción conveniente para proteger a un hombre que sabía demasiado. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Observó el rostro sereno y digno del anciano, su postura, erguido ante aquella humillación pública. Tenía que ser él. Rebuscando en su bolso, sacó su teléfono con las manos ligeramente temblorosas. Evitó al agente de relaciones públicas con el que debía reunirse y revisó sus contactos hasta un número privado que solo había usado una vez, una línea directa que se había dado para emergencias de importancia histórica. Sonó el teléfono. Un asistente contestó, con voz nítida y oficial. Oficina del almirante Thompson. Soy la doctora. Aris Thorne, dijo en voz baja y urgente, intentando que no la oyeran. Necesito hablar con el almirante. Es un asunto de suma importancia. El almirante está en una reunión estratégica. Señora, ¿puedo tomar un mensaje? No, no lo entiende, insistió, alzando la voz. Necesita interrumpirlo ahora mismo. Dígale que hay un hombre en la pasarela del USS Vanguard en el muelle 7. Dígale que se llama Felix Sparks. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Podría deletrear ese nombre, señora? Lo hizo, apretando los dientes. Dígale que al capitán Felix Sparks se le niega la entrada y que la seguridad de la base lo amenaza con expulsarlo. Dígale al almirante. Almirante, dígale que el comandante del Stingray está aquí.
Dentro del tranquilo y climatizado edificio de mando de la base, el almirante Thompson, un hombre cuyo rostro era una hoja de ruta para las decisiones del mando, escuchaba a su ayudante con creciente irritación. La sesión informativa fue crucial. «Señor», dijo el ayudante, sosteniendo el teléfono contra su pecho. «Una tal doctora Thorne del Museo Naval insiste en hablar con usted». Mencionó un nombre, un tal capitán Felix Sparks. Thompson hizo un gesto de desdén con la mano. «Tomé un mensaje». «Señor», insistió el ayudante, ahora pálido. «Me pidió que le dijera que el comandante del Stingray está en el muelle 7. El aire en la habitación pareció cristalizarse. El almirante Thompson se quedó paralizado, con la pluma suspendida sobre un mapa táctico. El nombre y la designación del barco impactaron en la silenciosa sala con la fuerza de una carga de profundidad. Los demás oficiales presentes en la sesión informativa lo miraron, confundidos por su repentina quietud. El nombre no significaba nada para ellos. Para el almirante Thompson, lo significaba todo. Dejó lentamente la pluma. Miró a su ayudante y toda la irritación desapareció, reemplazada por una expresión de absoluta incredulidad. «¿Qué dijo?» «Él», preguntó. Su voz era peligrosamente baja. El ayudante repitió el mensaje. Thompson se levantó tan bruscamente que su silla chirrió ruidosamente contra el suelo pulido. «Despejen la habitación», ordenó. Los demás oficiales, sobresaltados, salieron en fila sin decir palabra. El almirante le arrebató el teléfono a su ayudante. «Aris», ladró al receptor. «¿Es una broma de mal gusto?» La voz del doctor Thorne llegó, tensa pero firme. «No, almirante. Está aquí. Es real. Y está siendo humillado por uno de sus suboficiales». Thompson cerró los ojos un instante. Una tormenta de emociones cruzó su rostro. Conmoción, furia y una profunda vergüenza. «Manténgalo allí», ordenó. «No mienta bajo ninguna circunstancia. Déjelo irse. Voy en camino». Colgó el teléfono de golpe y miró a su ayudante. «Consígame mi coche. Ahora, ponga al comandante de la base al teléfono. Quiero una guardia de honor de la Infantería de Marina completa en el muelle 7. Los quiero allí hace 5 minutos. Muévanse». De vuelta a en el muelle soleado, la paciencia del suboficial Corbin finalmente se había evaporado. La creciente multitud y su juicio silencioso lo estaban poniendo nervioso, y su solución era intensificar la situación. Iba a eliminar la fuente de su problema. «Ya está. He terminado con esto», anunció inflando el pecho. Se giró hacia el tembloroso marinero Reyes. «Reyes, llama a seguridad. Diles que tenemos a un individuo desorientado que podría ser un peligro para sí mismo. Lo llevaremos para una evaluación». Esta fue la gota que colmó el vaso. No solo estaba despidiendo al anciano. Estaba amenazando con despojarlo de su dignidad, etiquetarlo de senil y confundido, con que se lo llevaran como a un vagabundo común. Félix escuchó las palabras, y por primera vez, un destello de profunda tristeza cruzó su rostro. No por sí mismo, sino por el uniforme que vestía el chico y por el servicio que claramente había olvidado sus lecciones más importantes. Apretó su bastón, con los nudillos blancos. Justo cuando Corbin dio un paso al frente, extendió la mano para agarrar él. Un sonido atravesó el aire, abriéndose paso entre el ruido de la multitud. No era una sirena de policía. Era el agudo y urgente lamento de una escolta oficial. Todas las cabezas se giraron, recorriendo la larga extensión del muelle. Una comitiva de 3 sedanes negros se acercaba a una velocidad tan peligrosa como descarada. Frenaron bruscamente a pocos metros de la pasarela, dispersando a algunos curiosos. Las puertas se abrieron de golpe y aparecieron 6 marines estadounidenses con uniformes de gala. Se movían con una precisión aterradora y sincronizada, formando un cordón, con las manos enguantadas en blanco sujetando sus rifles, sus rostros impasibles.
La multitud se sumió en un silencio absoluto y atónito. El suboficial Corbin se quedó paralizado, con las manos aún extendidas, su rostro convertido en una máscara de confusión y horror creciente. El marinero Reyes parecía haber visto un fantasma. La puerta trasera del sedán delantero se abrió. Salió un hombre con el impecable uniforme blanco de un almirante de 4 estrellas. Su rostro era atronador, sus ojos ardiendo con un frío. El almirante Thompson ni siquiera miró a los marines. Pasó junto al petrificado Corbin como si fuera un mueble, con la mirada fija en una sola persona. Se detuvo a medio metro de Felix Sparks. La multitud contuvo la respiración. El almirante, uno de los hombres más poderosos de la Armada de los Estados Unidos, se irguió en toda su imponente estatura. Entonces ejecutó el saludo más agudo y profundo de toda su carrera. Su mano cortó el aire y se quedó allí, temblando ligeramente por la fuerza de su emoción. Capitán Sparks. La voz del almirante Thompson resonó en el muelle silencioso, clara y resonante con un respeto que rayaba en la reverencia. Es un honor, señor. Félix, mirando al almirante, lentamente, casi a regañadientes, levantó una mano en un frágil saludo de vuelta. Un murmullo confuso se extendió por la multitud. ¿Capitán? ¿Este anciano? El almirante. Thompson dejó de saludar, pero mantuvo la vista fija en Félix. Luego se giró, recorriendo con la mirada a la multitud antes de posarse en el suboficial. Corbin con la fuerza de un golpe físico. Corbin se estremeció visiblemente. Para quienes no lo sepan, comenzó el almirante, con una voz que irradiaba autoridad, están ante un auténtico héroe estadounidense. En 1968, durante una misión tan secreta que la mayoría de ustedes nunca leerán sobre ella, este hombre, el capitán Felix Sparks, estaba al mando del submarino diésel USS Stingray. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calaran hondo. El capitán Sparks y su tripulación estaban de patrulla en el mar de Barents cuando el grupo de portaaviones Enterprise se vio amenazado por un incendio. Flota de submarinos soviéticos cazadores asesinos. Estaban superados en armamento, en potencia y completamente aislados. Las comunicaciones se habían interrumpido. El Enterprise se dirigía hacia una trampa. El rostro de Corbin había pasado de blanco tiza a un rojo manchado y enfermizo. Reyes miraba a Félix con los ojos abiertos, con un asombro creciente. Sin órdenes ni apoyo, continuó el almirante, con la voz cargada de emoción. El capitán Sparks tomó una decisión. Dirigió su pequeño y viejo submarino directamente hacia la flota soviética. Realizó una serie de maniobras tan audaces, tan brillantemente temerarias, que convenció al enemigo de que su único barco diésel era una flota de submarinos nucleares de ataque rápido. Se convirtió en el objetivo. Durante 72 horas, el Stingray soportó un bombardeo implacable de cargas de profundidad, atrayendo a todo el escuadrón soviético de cazas asesinos en una persecución a través del círculo polar ártico, dándole al Enterprise el tiempo que necesitaba para escapar. La multitud estaba completamente cautivada. Los teléfonos ya no solo grababan. Los sostenían en alto como velas en una vigilia. Salvó más de 5.000 vidas estadounidenses ese día. El almirante terminó, con la voz ligeramente quebrada. Trajo su barco a casa con media tripulación y un casco que parecía chatarra. Y luego se desvaneció en el silencio porque su país se lo pidió. Nunca pidió una medalla. Nunca pidió un desfile. Y hoy giró la cabeza lentamente, con los ojos ahora encendidos de furia mientras miraba directamente a Corbin. Ni siquiera pidió la decencia humana más básica. Solo quería ver un submarino. El silencio que siguió fue roto por una sola persona aplaudiendo, luego otra y otra. En cuestión de segundos, todo el muelle estalló en un estruendoso y prolongado aplauso. No era para el almirante. Era para el tranquilo anciano con bastón, que simplemente inclinó la cabeza, con los hombros ligeramente temblorosos.
El almirante Thompson esperó a que los aplausos se apagaran antes de volver a centrar toda su atención en la descripción. Elegante suboficial. Su voz se redujo a un gruñido amenazador. Te apoyas en los hombros de gigantes, suboficial, hombres que construyeron esta armada con su coraje y su sangre, y acabas de intentar echar a uno de ellos de debajo de ti porque no tenía el papel correcto. Se acercó, invadiendo el espacio de Corbin. Preséntate en mi oficina mañana por la mañana a las 8. Vestirás tu uniforme de gala y me explicarás por qué eres digno de llevarlo. Piensa en tu carrera, hijo. Piénsalo con mucho cuidado. Corbin solo pudo tartamudear. Señor. Yo no. Lo sé. Antes de que el almirante pudiera responder, una mano nudosa se posó suavemente sobre su brazo uniformado. Era Félix. Almirante, dijo el anciano con voz tranquila pero firme. El chico estaba haciendo su trabajo. Cumplía sus órdenes, protegiendo su barco. Miró más allá del almirante, a Corbin. Sus ojos no reflejaban ira, sino una profunda y cansada sabiduría. La culpa no es del centinela que custodia la puerta con tanta fiereza. La culpa es de quienes no le enseñamos quiénes son los verdaderos gigantes. Mientras hablaba, Félix se llevó la mano al bolsillo del pecho y sacó el pequeño objeto deslustrado que había agarrado antes. Era una sencilla medalla de San Cristóbal, desgastada por el tiempo. Los ojos del almirante se abrieron de par en par al reconocerlo. El muelle se desvaneció una última vez. Félix vio a un joven teniente, con el rostro sucio de sudor y aceite, presionando la misma medalla en su mano en el caótico periodo posterior a su regreso al puerto. El rostro del joven teniente era el de un almirante Thompson mucho más joven. Salvaste a todos nosotros, Félix, había dicho el joven Thompson. Su voz se quebró de alivio y gratitud. Salvaste a mi hermano en la Enterprise. Toma esto. Nunca lo olvides. De vuelta al presente, el almirante miró la medalla y luego el rostro de Félix, con una expresión de profunda gratitud personal. Se giró hacia un lado y dijo, Capitán Sparks, me haría el honor de acompañarme a bordo de mi buque insignia. Félix negó con la cabeza suavemente. Gracias, almirante. Pero vine a ver este barco. Señaló a la vanguardia. Luego miró a la multitud, a los marines, a todo el espectáculo. Solo quería hacerlo en silencio. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El suboficial Corbin no fue dado de baja deshonrosamente. En cambio, fue reasignado a los archivos navales, donde pasó los 2 años siguientes catalogando informes de misiones de la Guerra Fría. El almirante Thompson se aseguró de que su primera tarea fuera leer el archivo recién desclasificado del USS Stingray. Se emitió un nuevo mandato de entrenamiento para toda la flota, llamado Protocolo Sparks, centrado en identificar y honrar a los veteranos en la vida civil. Vida, asegurando que la deferencia y el respeto no dependieran de un pase de seguridad válido. La oficina del jefe de operaciones navales emitió una disculpa formal por escrito a Félix Sparks. Unos meses después, un joven marinero con un sencillo uniforme de mantenimiento estaba sentado en un pequeño restaurante fuera de la base, tomando una taza de café. Vio entrar a un anciano con un simple bastón de madera y sentarse en la barra. El corazón le dio un vuelco. Era Félix Sparks. Tras un largo debate interno, el joven Miles Corbin se levantó de su reservado. Se acercó al anciano con manos temblorosas. Se quedó allí un momento antes de que Félix levantara la vista. Corbin tragó saliva con dificultad. Señor, dijo, con una voz apenas susurrante. Lo siento. Félix lo miró, sus pálidos ojos azules escudriñando el rostro del joven. Ya no veía arrogancia en él, solo una profunda vergüenza. Félix simplemente asintió una vez y luego señaló el taburete vacío a su lado. Siéntate, dijo con voz suave. Háblame de ti, hijo. Si te conmovió la opinión de Félix Sparks. Historia de coraje silencioso. Por favor, dale me gusta a este video,
Compártelo con alguien que respete a los héroes de nuestra nación y suscríbete a Better en Valor para conocer más historias que deben contarse.